A la Dalia Negra, el asesinato de Elizabeth Short, Los Ángeles, 1947. Las luces de neón iluminan una ciudad plagada de sueños rotos. Entre las sombras de la ciudad del cine, una figura camina con paso inseguro. Su nombre es Elizabeth Short, aunque muchos pronto la conocerán por otro nombre, la Dalia Negra. Su historia, más que una tragedia, es una pesadilla que sigue estremeciendo al mundo. Elizabeth era una joven de belleza singular, ojos profundos, piel blanca como la porcelana, cabello negro azabache y un aura de misterio que parecía seguirla a cada paso. Tenía 22 años y una ambición inquebrantable, triunfar en Hollywood. Como muchas jóvenes en aquella época, dejó atrás la comodidad del hogar para perseguir la fama bajo el sol de California. Pero en la ciudad de los sueños también habitan las pesadillas. Elizabeth caminaba por las aceras de Hollywood con un bolso en la mano, una sonrisa medida y un pasado que ocultaba más de lo que decía. Había pasado por diversos trabajos y conocidos. Dormía en sofás, en habitaciones prestadas, siempre flotando entre la precariedad y la esperanza. No era solo su belleza lo que llamaba la atención, era su estilo. Vestía de negro, hablaba como una estrella en formación y dejaba tras de sí un halo de enigma. Algunos la consideraban una mujer seductora, otros una joven solitaria buscando un lugar al que pertenecer. Pero nadie imaginaba que se convertiría en el centro de uno de los crímenes más macabros de la historia de Estados Unidos. Elizabeth Short nació el 29 de julio de 1924 en Hyde Park, Massachusetts, pero pasó gran parte de su infancia en Medford. Era la tercera de 5 hijas en una familia que, como muchas durante la Gran Depresión, sufrió grandes dificultades. Su padre, Cleo Short, fingió su propio suicidio abandonando a la familia cuando Elizabeth tenía apenas 6 años. Se marchó dejando el coche en un puente, simulando haberse quitado la vida. Durante años, Phoebe Short, la madre de Elizabeth, crió sola a sus hijas trabajando como contadora. Fue una vida difícil. Elizabeth creció frágil de salud, padeciendo frecuentes bronquitis y problemas respiratorios, razón por la cual los médicos recomendaron que pasara temporadas en climas más cálidos. Así comenzó su conexión con California y Florida. Cuando era adolescente, Elizabeth supo que su padre no estaba muerto. Había rehecho su vida en California. Con 19 años, Elizabeth viajó hasta Vallejo para reencontrarse con él. Vivió un tiempo con Cleo, pero la relación fue tensa. Él no aprobaba su estilo de vida, sus aspiraciones en el cine ni su forma de vestir. No tardaron en discutir y Elizabeth abandonó la casa, iniciando su errante camino por el sur de California. Trabajó de camarera, posó como modelo, vivió con militares y conocidos. Mantuvo relaciones pasajeras, prometidas y rotas, siempre luchando contra la pobreza, siempre construyendo una imagen que le ayudara a entrar en el mundo del espectáculo. En aquellos años oscuros de posguerra, la figura de Elizabeth Short encarnaba tanto la esperanza como la fragilidad de una generación marcada por la incertidumbre. Hollywood en los años 40 era una mezcla peligrosa de glamour y decadencia. El estudio de cine era la cima, pero las calles de Sunset Boulevard estaban llenas de aspirantes que jamás llegarían a pisar un plató. Elizabeth Short era una de ellas. Adoptó un look que la haría inolvidable. Cabello negro peinado con ondas, labios pintados de rojo intenso y ropa siempre oscura. Esta imagen contribuyó al apodo que luego la inmortalizaría: la Dalia Negra, en referencia a la película The Blue Dahlia, estrenada en 1946. También influía su predilección por vestir de negro y por las flores. Frecuentaba bares, restaurantes y fiestas, siempre rodeada de hombres, aunque muchos afirmaban que Elizabeth rara vez tenía relaciones sexuales. Algunos la describían como una mujer recatada, otros como una seductora. La verdad se movía entre mitos, chismes y relatos contradictorios. No tenía hogar fijo. Pasaba de casa en casa, muchas veces dependiendo de la generosidad de conocidos. Su situación económica era precaria. En cartas a su madre, fingía tener éxito escribiendo sobre oportunidades en el cine y amistades con personalidades importantes. Era una narrativa construida para proteger a su familia y quizás a sí misma. Elizabeth era consciente de su imagen, de su misterio, pero lo que no sabía era que alguien más también la observaba. Alguien que la deseaba no para una audición, sino para un crimen.
La mañana del 15 de enero de 1947, Betty Bersinger caminaba por Norton Avenue con su hija de 3 años. Mientras avanzaban por una zona baldía de Leimert Park, algo blanco en el suelo captó su atención. Parecía un maniquí roto, abandonado, pero cuando se acercó, sintió el horror subirle por la espalda. Era un cuerpo humano, o mejor dicho, 2 mitades de un cuerpo. Una mujer completamente desnuda, partida por la mitad a la altura de la cintura, sin una sola gota de sangre en el lugar. La piel pálida contrastaba con la hierba sucia. El cadáver había sido colocado deliberadamente, los brazos extendidos por encima de la cabeza, las piernas abiertas en un ángulo grotesco, como si el asesino hubiera querido exhibirlo. El rostro de la víctima era aún más perturbador. Tenía los labios cortados de oreja a oreja, formando una especie de sonrisa siniestra. La prensa la llamaría luego la sonrisa de Glasgow, una mutilación propia de torturas. Cuando llegó la policía, supieron de inmediato que no se trataba de un asesinato común. La forma en que el cuerpo había sido limpiado, posicionado, cortado, todo indicaba premeditación. El asesino no solo había matado, había creado una escena. El cuerpo fue trasladado a la morgue. Horas más tarde, las huellas digitales fueron enviadas al FBI y la identidad fue confirmada. Elizabeth Short, conocida por algunos como la Dalia Negra. El caso estaba a punto de convertirse en leyenda. Cuando los detectives examinaron a fondo la escena, quedaron desconcertados. Era como si el asesino hubiera estudiado cuidadosamente cada detalle. No había sangre, ninguna, lo cual indicaba que el cuerpo había sido drenado completamente en otro lugar. Tampoco había huellas, pisadas ni indicios claros de arrastre. El cuerpo había sido transportado allí y colocado con precisión quirúrgica. El corte que dividía el cuerpo de Elizabeth era limpio, realizado con una técnica médica conocida como hemicorporectomía, que solo era enseñada en pocas escuelas de medicina. El nivel de precisión sugería conocimientos avanzados en anatomía, lo que llevó a los investigadores a sospechar de médicos, cirujanos o incluso veterinarios. La autopsia reveló aún más horrores. Elizabeth había sido golpeada en la cabeza con un objeto contundente, probablemente la causa de su muerte. Había signos de tortura, ligaduras en las muñecas, múltiples laceraciones, quemaduras de cigarrillo y señales de que fue forzada a consumir materia fecal. También presentaba señales de necrofilia post-mortem. Sin embargo, lo más aterrador era el mensaje implícito. El asesino no había actuado por impulso. Todo había sido planeado. Elizabeth fue secuestrada, torturada durante varios días, mutilada con precisión y luego colocada en un lugar visible como si el asesino deseara que su obra fuera contemplada. El caso de Elizabeth Short, conocida como la Dalia Negra, cayó en manos del Departamento de Policía de Los Ángeles, que pronto se vería desbordado por la presión mediática, la expectación pública y su propia incompetencia. Más de 150 sospechosos fueron interrogados, incluyendo médicos, militares, actores y personas con historial criminal. La policía también recibió más de 60 confesiones voluntarias, muchas de ellas falsas. Algunos lo hacían por notoriedad. Otros padecían enfermedades mentales. La desesperación por resolver el caso generó una atmósfera caótica. Mientras tanto, la prensa no ayudaba. Los medios competían por titulares sensacionalistas, alimentando teorías sin fundamento. Se publicaron detalles íntimos de la vida de Elizabeth, la mayoría distorsionados. Se le dio la imagen de mujer promiscua, alimentando el morbo público y desviando la atención de la brutalidad del crimen. Uno de los puntos más oscuros de la investigación fue el uso de la información con fines de espectáculo. El periódico Los Angeles Examiner incluso engañó a la madre de Elizabeth para obtener declaraciones exclusivas. Este trato despiadado evidenció la falta de ética tanto en los medios como en el sistema judicial. El caso se estancó. Sin pruebas concluyentes ni un sospechoso sólido, las autoridades comenzaron a archivar la investigación como irresoluble. Y así, el crimen que horrorizó a una nación quedó envuelto en la niebla de la impunidad. En la historia del crimen estadounidense, pocas veces un caso ha sido tan explotado por la prensa como el de la Dalia Negra. Desde el momento en que se identificó a Elizabeth Short, los periódicos hicieron del asesinato un espectáculo sin escrúpulos. No solo querían contar los hechos, querían vender miedo, morbo y sensacionalismo. El principal responsable de esta manipulación fue el periódico Los Angeles Examiner, que publicó los primeros titulares: chica cortada en dos encontrada en baldío de Los Ángeles.
El tono era escandaloso y las palabras elegidas deliberadamente chocantes. Los periodistas no se limitaron a informar, se inmiscuyeron directamente en la investigación, presionaron a la policía, publicaron teorías no verificadas y en muchas ocasiones distorsionaron la realidad para que encajara en una narrativa más vendible. Elizabeth fue retratada como una mujer promiscua, ambiciosa y manipuladora. Muchos lectores llegaron a creer que se trataba de una especie de mujer fatal, cuya conducta había conducido a su destino trágico. La realidad era muy distinta. Elizabeth Short, según testimonios cercanos, era una mujer tímida, con una vida afectiva compleja, sí, pero no distinta a la de muchas otras jóvenes que sobrevivían como podían en la posguerra. El retrato sensacionalista fue una forma de revictimizarla, de justificar la brutalidad del crimen y, en última instancia, de desviar la atención de la ineficacia policial. Pero el daño ya estaba hecho. La imagen pública de Elizabeth quedó marcada para siempre. Su apodo, la Dalia Negra, que en un principio parecía una referencia poética, fue absorbido por la prensa como un símbolo de escándalo. Su vida fue diseccionada, sus cartas privadas fueron publicadas y hasta se intentó reconstruir sus últimas horas mediante testimonios dudosos y reconstrucciones imaginarias. El interés mediático fue tan desbordante que otros crímenes cometidos en ese mismo periodo quedaron relegados. La Dalia Negra era el show, un espectáculo trágico que revelaba no solo el horror del asesinato, sino también la podredumbre de una industria que lucraba con el sufrimiento ajeno. La figura de Elizabeth Short se convirtió en una construcción mediática. Su verdadero yo quedó enterrado bajo capas de mitos, conjeturas y titulares crueles. Mientras tanto, su asesino seguía libre, y cada portada vendida era un paso más lejos de la justicia. A pesar del paso de las décadas, uno de los nombres que más ha resonado en relación con el asesinato de Elizabeth Short es el de George Hodel. Y no se trata de una especulación cualquiera. Su propio hijo, Steve Hodel, ex detective del Departamento de Policía de Los Ángeles, lo identificó como el principal sospechoso. George Hodel era un médico brillante, rico, carismático y profundamente perturbador. Vivía en la famosa Casa Sauren, una mansión de estilo maya ubicada en Hollywood, cuyo aspecto arquitectónico parecía sacado de una película de horror. Allí celebraba fiestas exclusivas a las que asistían intelectuales, artistas surrealistas y figuras del cine. También era amigo cercano de Man Ray, fotógrafo y artista surrealista conocido por su estética erótica y perturbadora. La vida personal de Hodel estaba manchada por abusos. Su propia hija, Tamar Hodel, lo denunció públicamente por incesto y, aunque fue llevado a juicio, logró evadir la condena. Durante el juicio, Tamar mencionó que su padre hablaba con orgullo de cómo podía cometer el crimen perfecto y que había estado involucrado en rituales extraños. En 1949, George Hodel fue efectivamente investigado como sospechoso en el caso de la Dalia Negra. La policía colocó micrófonos ocultos en su casa durante varias semanas. Las grabaciones obtenidas fueron inquietantes. En una de ellas, Hodel dice: "Suponiendo que maté a la Dalia Negra, no pueden probarlo ahora. No pueden hablar con mi secretaria porque está muerta". Poco después de esa grabación, la investigación fue abruptamente cerrada. George Hodel se mudó a Filipinas, donde vivió durante décadas antes de regresar brevemente a Estados Unidos. Décadas más tarde, su hijo Steve inició su propia investigación. En su libro Black Dahlia Avenger, argumenta que su padre no solo asesinó a Elizabeth Short, sino que también podría estar detrás de otros asesinatos no resueltos en la ciudad. Steve Hodel presenta pruebas que incluyen fotografías encontradas entre las pertenencias de su padre que supuestamente muestran a Elizabeth Short, coincidencias entre los dibujos de Man Ray y la disposición del cuerpo, y un análisis del lenguaje de las cartas anónimas enviadas a los medios. Aunque sus teorías han sido debatidas, muchos expertos consideran que George Hodel tenía los medios, los conocimientos médicos, el acceso y el perfil psicológico para haber cometido el crimen. Pero con la falta de pruebas físicas concretas y la muerte del sospechoso en 1999, la posibilidad de llevarlo a juicio desapareció para siempre.
George Hodel murió sin haber sido oficialmente acusado, pero su sombra sigue flotando sobre el caso de la Dalia Negra como un recordatorio perturbador de que incluso los monstruos más inteligentes pueden ocultarse a plena vista. Con el pasar de los años, el asesinato de Elizabeth Short se convirtió en terreno fértil para todo tipo de teorías. Algunas documentadas, otras meramente especulativas y muchas alimentadas por la imaginación colectiva y la cultura pop. Una de las teorías más difundidas es que Elizabeth fue asesinada como parte de un ritual satánico u ocultista. Esta hipótesis se basa en la posición ceremonial del cuerpo, la mutilación meticulosa y los vínculos entre George Hodel y círculos surrealistas y esotéricos. Artistas como Man Ray y sus obras perturbadoras son citadas como referencia estilística en la forma en que fue dispuesto el cadáver, como si fuera una pieza de arte mórbida. Otra teoría apunta a una red de pornografía y prostitución de alto nivel en Hollywood, en la que Elizabeth habría estado involucrada, no por voluntad propia, sino por necesidad. Según esta versión, su asesinato habría sido una advertencia o el resultado de un intento de abandonar ese mundo. Sin embargo, esta hipótesis carece de pruebas sólidas. También ha circulado la idea de que fue víctima de un aborto clandestino mal practicado por un médico de Los Ángeles. Esta teoría gana tracción debido a que algunos testigos afirmaban que Elizabeth estaba embarazada, aunque los informes forenses no lo confirmaron. El hecho de que el cuerpo mostrara una limpieza tan meticulosa apuntaba nuevamente a un profesional médico. Otra teoría más siniestra sugiere que Elizabeth fue asesinada como parte de una grabación snuff, una película ilegal donde se filma la tortura y asesinato de una persona real. Esta línea de pensamiento nació a raíz de los rumores de que se habrían distribuido fotos del cadáver en círculos cerrados antes incluso de que la prensa los publicara. No existe, sin embargo, evidencia de la existencia de dicha grabación. Algunos incluso han propuesto que el asesino pudo haber sido una mujer, movida por celos o una relación amorosa secreta. Las motivaciones pasionales, especialmente entre rivales amorosos, eran terreno común en los tabloides de la época. A pesar de las innumerables teorías, el misterio persiste. Ninguna ha logrado demostrar con pruebas definitivas lo que ocurrió en los días previos al hallazgo del cuerpo. La verdad, parece, está enterrada bajo décadas de especulación, archivos perdidos y silencio. El caso de la Dalia Negra ha sobrevivido no solo como un crimen sin resolver, sino como un símbolo del lado oscuro de Hollywood. Su influencia ha sido vasta y constante. Inspiró novelas, películas, series, ensayos y documentales. Cada generación redescubre el misterio y con él el rostro angelical de Elizabeth Short. El cuerpo de Elizabeth fue enterrado en el cementerio de Oakland, California. Su lápida es modesta, sin adornos, como si intentara silenciar la tormenta mediática que rodeó su muerte. Su familia, devastada por el asesinato y por el trato que la prensa dio al caso, rara vez habló públicamente sobre ella en los años posteriores. En la cultura popular, Elizabeth fue elevada a la categoría de mito. Obras como la novela The Black Dahlia de James Ellroy y su posterior adaptación al cine ofrecieron versiones estilizadas del crimen. Programas como American Horror Story han recreado su historia y numerosos podcasts de crimen real dedican horas a desentrañar las teorías. Pero más allá del mito, hubo una joven real, una mujer que soñaba con actuar, con enamorarse, con tener una vida mejor. El asesinato la transformó en una figura congelada en el tiempo, pero su humanidad sigue siendo lo más importante. Elizabeth no fue solo una víctima, fue una hija, una amiga, una mujer con sueños, contradicciones y heridas. La impunidad de su caso revela fallos profundos en el sistema. Una policía desorganizada, una prensa sensacionalista y una sociedad que juzga más a la víctima que al asesino. A día de hoy no se ha hecho justicia. Y aunque el tiempo avanza, la pregunta permanece: ¿quién mató a la Dalia Negra? En el rostro mutilado de Elizabeth Short, en esa sonrisa falsa que le fue impuesta con una cuchilla, se refleja algo más que la brutalidad de un asesino. Se refleja la cara oscura de una sociedad fascinada por el horror, indiferente al dolor, sedienta de morbo. Su muerte nos recuerda que hay crímenes tan perfectos o tan convenientemente olvidados que el asesino puede caminar impune por las calles.
Nos recuerda también que la belleza puede ser malinterpretada, manipulada y en última instancia destruida. La Dalia Negra se convirtió en símbolo, pero Elizabeth Short fue mucho más que un apodo. Su historia sigue viva, porque algunos crímenes, aunque pasen 80 años, no se borran. No cuando la víctima se convierte en un espejo donde aún hoy nos atrevemos a mirar. Y lo que vemos es escalofriante.